Primero de todo, para los que no me conozcáis, soy Pedro Apellani, soy el moderador de la mesa y agradecer en nombre de Anicafide la presencia de todos los invitados y las invitadas a esta mesa para hablar sobre el futuro de los egresados en ciencias del deporte en el mundo del fitness, ¿no? Comentar que hoy nos acompañan con nosotros y que quiero darles especial agradecimiento a Verónica Avilal, Sabrina López, a Bruno Suárez, César Collazo y a José Antonio Santa Cruz, que van a ser los que estén con nosotros en esta mesa. Verónica Avilal es licenciada en CAFIDE y es directora del grupo de operaciones de Big One. Antes de empezar con Big One estuvo trabajando en retail deportivo, Decathlon, Nike, Sportzone y ahora es directora de operaciones del grupo Serviocio Big One. Sabrina López es licenciada también en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y hizo un máster en Gestión Deportiva de la Universidad Politécnica de Madrid. Y antes de estar siendo cofundadora de la marca de SmartFit, si no me equivoco, también estuvo en el complejo deportivo de Hispaocio en Villaviciosa, siendo coordinadora de actividades dirigidas, ventas y atención al cliente. Luego, Bruno Suárez y César Collazo son los directores y fundadores del Centro Emotion, uno de los centros de referencia en Madrid de entrenamiento personal y trabajo con personas con patologías. Ambos son graduados en Ciencias del Deporte y en Fisioterapia, entrenadores personales de la NSCA y de la CSM y tienen imparten formación en el Centro Universitario de La Salle. Y luego el profesor José Antonio Santa Cruz, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y es ayudante doctor en la Universidad de Alcalá y ex responsable de la consultoría de Más Deportiva, hasta el año 2019, si no me confundo. ¿Verdad, José Antonio? Sí. Genial. No sé si queréis comentar alguno más sobre vuestra experiencia laboral y profesional y si no, pues damos un poquito más paso a la mesa en sí, que trata sobre el futuro laboral. Si alguno quiere intervenir o comentar algo más de su experiencia profesional. ¿No? Vale, pues pasamos un poquito al tema de futuro laboral. La primera pregunta que os quería hacer era que, atendiendo a la información anual del mercado de trabajo que publica el INE, las ocupaciones más contratadas para las personas graduadas en CAFIDE son monitor de actividades recreativas y de entrenamiento y instructor de actividades deportivas. ¿Es necesario cambiar esta situación o hacia dónde va esta situación? Si queréis, la primera persona. Bueno, pues venga, rompo el hielo. Sí que sí, Sabrina. Muy bien, muy bien. Bueno, pues desde mi punto de vista, pienso que es una forma que en este momento los licenciados tienen para entrar en el sector, pero no tiene mucho sentido que sea algo que se alargue en el tiempo. Una persona no hace una carrera de 5 años, se especializa con un máster, sea de entrenamiento, sea de gestión, un doctorado, para ser instructor de clases dirigidas en un gimnasio o para trabajar en una recepción haciendo ventas. Pues es una forma que funciona para entrar, pero la realidad es que cuando haces una carrera, pues mínimo coordinador, gerente de instalaciones, director de operaciones, de marketing, dependiendo de tu especialidad y aquello que se te dé mejor y más te guste. Entonces yo creo que acabará cambiando, porque cada vez los licenciados también somos más exigentes con lo que queremos a nivel profesional. Vale, pues Verónica, si quieres intervenir. Sí, bueno, yo ahí en parte que comparto con Sabrina y, bueno, otra parte no es que comparta o no, sino que un poco por la experiencia que tengo también en los centros, que creo que la respuesta no tiene un sí y un no. Yo creo que hay mucha gente licenciada que se encuentra a gusto pues haciendo trabajos de monitores, de monitor de tiempo libre, monitor de gimnasio, de actividades. Y bueno, yo de hecho me lo encuentro en el día a día. Hay gente licenciada que no quiere promocionar. Y eso también es una realidad y bueno, depende del gusto de cada uno, ¿no? Luego hay una rama además también de la parte de educación muy interesante que hay una parte importante de gente que también, de licenciados que optan por ese lado, ¿no? Y luego es verdad que, como dice Sabrina, creo que nuestra carrera debería estar enfocada para la gente que le gusta la gestión en esos puestos de responsabilidad, ¿no? Y que, bueno, hay que quitarse un poco ese apodo que tenemos, ¿no? De monitores solo de gimnasia, o como en mi casa me llamaban en principio licenciada de volteretas, ¿no? Que eso ha sido
muy dado y, bueno, y saber que tenemos capacidad suficiente como para desempeñar puestos de responsabilidad dentro de un centro deportivo o, por qué no, en otros ámbitos. Yo empecé en el comercio, gestionando equipos. Es verdad que era comercio orientado hacia el mundo del deporte, ¿no? de la ropa deportiva, equipamiento deportivo, pero bueno, era una rama que también me gustaba y no estaba relacionada directamente con los centros deportivos. Así que puede cambiar, depende un poco de nosotros, pero bueno, hay muchas ramas y diferentes ámbitos donde realizarse profesionalmente. Pues nosotros... y César, si queréis... No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Nosotros realmente no tenemos muy claro hacia dónde vamos, porque si remontamos 15 años donde estábamos cuando yo me gradué, preguntábamos a los compañeros qué querían ser de mayores, que era una gran pregunta, y todos alzaban la mano cuando le preguntábamos, no, me quiero dedicar a la educación, ¿no? Y ahora cuando vamos a dar formaciones, incluso en nuestro posgrado, digamos que el mapa ha cambiado completamente, ¿no? Ahora hay personas, digamos, que quieren dedicarse al entrenamiento, un entrenamiento ya no solo específico de poblaciones especiales, sino entrenamiento de rendimiento. Lo que estamos viendo es que se está polarizando mucho y realmente no sabemos hacia dónde podemos ir. Ahora mismo, cuando preguntas tú, Bruno, en las formaciones, ¿qué te suelen decir? A ver, realmente creo que, y aparte es súper interesante escuchar opinión de gente con tanta experiencia como puede ser Sabrina, José, Verónica, es decir, porque la realidad del día a día es súper potente en este sentido, ¿no? Pero realmente lo que vemos también en el día a día es que las cosas han cambiado mucho y progresivamente van cambiando, ¿no? Antes el concepto de actividad física para la población se llamaba centro deportivo, era un gimnasio, ahora el concepto ha cambiado muchísimo, ¿no? Empezamos a ver un sector que cada vez se desarrolla en negocios más pequeños, en negocios más especializados, de alguna forma donde realmente se puede sacar el partido a ese aprendizaje del que estamos hablando, ¿no? Sin duda hay una proyección muy potente dentro de los centros deportivos, tanto para ese CAFIDE que quiere ir a la parte más de gestión como el que quiere ir a la parte técnica, porque esa segmentación también se está produciendo en los centros deportivos, ¿no? Empezamos a ver poco a poco ya personas dedicadas no solo a la gestión de las clases colectivas, no solo a la gestión de las relaciones, sino también a la gestión de determinados grupos específicos de entrenamiento que poco a poco empiezan a ser un volumen de negocio más específico para los centros deportivos, ¿no? Pero un poco a colación de lo que nos decía César, hace 10 años, 15 años, la docencia era la opción para mucha gente. Empezamos a ver que ya nos empezamos a dar cuenta de que no es el lugar, sobre todo a nivel de posibilidades para poder entrar. Entonces, creo que el centro deportivo es un lugar de aprendizaje brutal, es un sitio donde vives experiencias, vives agobio, vives todas esas cosas que te enriquecen mucho como persona, pero que debería de llevarnos a un siguiente nivel de evolución, ¿no? Ya la parte gestión o la parte técnica especializada en otro tipo de servicios. De hecho, seguramente el autonegocio se convierta en un gran núcleo de futuro profesional para el graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Nosotros nunca imaginamos que íbamos a tener un centro especializado en entrenamiento en personas con dolor musculoesquelético o personas que querían prevenir esos dolores y mejorar su salud, que se salía mucho del contexto que se llevaba hace 10 años, ¿no? Que era el contexto sobre todo estético que quizá ha primado siempre en nuestro ámbito de actuación, ¿no? Gracias, José Antonio. Yo, por aportar alguna cosilla más a lo que ya se ha dicho, estoy muy de acuerdo con Sabrina en su primera intervención en que el licenciado, ahora ya graduado o graduada, debe de aspirar, ¿no? Aspirar a algo más que lo que es la parte de monitor instructor. Ahora bien, para mí es un máster estar un año, no mucho más, pero un año en una recepción o un año, o año y medio, 2, pero alrededor de un año o 2, trabajando como instructor de actividades dirigidas o en sala de fitness, porque te permite conocer el funcionamiento global de lo que es una entidad, en este caso privada, y es donde voy a ir ahora. Es decir, es que el 95 o 96%, voy a recordar, y no me equivoco, porque lo miré hace poquito en el registro mercantil, de las entidades que ofrecen actividad física y deporte en España
son empresas privadas y son clubes fitness, son instalaciones deportivas. Entonces, el mercado laboral, sí o sí, como comentaba, creo que hacía César en su intervención, hace unos años estábamos muy enfocados a la educación, pero afortunadamente nos estamos abriendo muy buen camino en otras áreas, y en esta área es clarísimamente donde hay dos vías de entrada, que es la parte de recepción para ir seguramente a ser un coordinador de recepción y luego un buen gerente, luego la parte de entrenamiento, entras por dando clases y luego pues ser pues un gran coordinador técnico o coordinadora técnica, incluso luego también poder pasar a la gerencia. Y luego, aprovechando también lo que decía Bruno, a raíz de másteres como los que tiene Bruno y César y otros, pero a mí el de Bruno y César es el que más me gusta, pues bien, ¿no? No, pues no lo digo en plan pelota, es decir, es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, se está abriendo una puerta muy importante y estamos tocando puertas a nivel de preparación física, pues en deportes colectivos, en deportes individuales. Yo ahora mismo hemos hecho una selección de personal para la Federación Madrileña de Tenis, donde se ha contratado un preparador físico. Entonces, es decir, estamos tocando puertas que hace 10 años, pues quizá la sociedad y lo que es la parte deportiva no tenían claro que el licenciado en Ciencias de Deporte pues tenía que tener papel en este tipo de preparación física, y ahora mismo pues yo creo que sí que, y también como decía César y Bruno, pues el tema del emprendimiento y de que pues hay personas que ya se preocupan por algo más allá de lo que sea recuperar una lesión, sino ya de prevenirla, con lo cual hay una gran polivalencia, partiendo también de la Ley 6/2016 de la Comunidad de Madrid, de que también nos ha ayudado, aunque sí es cierto que se podría haber hecho de mejor forma, pero bueno, siempre digo que peor es no tener nada. Vale. Genial, pues muchísimas gracias por esta intervención. Habéis hablado todas de cómo ha ido evolucionando el mercado laboral, cómo se ha desarrollado la profesión del egresado y egresada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y ahora mismo en la actualidad estamos viviendo un cambio muy significativo con el COVID-19, y es que ha habido un creciente interés por la práctica de actividad física deportiva. La gente ha empezado a hacer ejercicio en casa, ha empezado a consumir más actividad física por la situación que estábamos viviendo, y no solo por un aspecto de ocio, sino también por un aspecto de salud. ¿Cómo creéis que esto puede afectar a nuestro entorno laboral? Si queréis, seguimos con el mismo orden de intervención. Así que, Sabrina, si quieres. Pues yo creo que es muy, muy positivo, porque yo hablo desde los conocimientos de la empresa privada, y la tasa de penetración hasta ahora estaba en 2019 por encima, no llegaba al 12%, por ejemplo, de penetración en la población española no practica actividad física. Era algo como muy grave, y creo que esto es súper positivo. Dentro de toda la situación tan horrible que estamos viviendo, se ha generado un movimiento de todos queremos hacer actividad física en casa, pero ojo, a cualquier precio no vale. Hay muchísimo intrusismo profesional, muchísimo. Es decir, personas que llevan toda la vida entrenando, que pueden tener mucha carisma, pero no tienen formación, están ahí en internet publicando vídeos, publicando entrenamientos. A lo mejor algunos súper bien preparados y otros sin ciertas bases, pero que como tienes tirón, la gente lo sigue. Entonces ahí el licenciado, el graduado, tiene que hacer ese trabajo para que se respete, porque seguro que nadie se plantea ir a una consulta médica con alguien que no es médico. Y ¿qué ocurre? Que en nuestro sector, entre que somos un sector relativamente joven y que hasta ahora no ha habido, en todas las comunidades no hay ley de competencias profesionales, no se ha regularizado todo como debería haber sido desde el principio. Tenemos que tener cuidado. Es maravilloso este empujón que nos está dando para visualizar la práctica de actividad física para todos, y que da igual, no hay excusa, en tu casa, sin material, con material, hay que hacer actividad física, es muy beneficioso, pero hay que tener muy claro que tenemos que defender lo que hacemos, nuestra profesión. Y eso depende de que estemos todos unidos, da igual que sea Tafat, que sea licenciado, que da igual. Tenemos que unirnos para que no haya intrusismo laboral, porque nosotros no vamos a atropellar la profesión de nadie. E insisto, nadie se plantea ir a un médico que no es experto en lo que tú te quieres tratar. Si yo tengo un problema digestivo, voy al médico digestivo. Y si tengo un problema de espalda, voy a que me hagan una radiografía antes de empezar a hacer ejercicio. Eso está como súper claro. Pero no sé si la gente lo tiene tan claro, o si esa cultura
sobre qué formación tienen que tener las personas que te recomiendan una serie de ejercicios, qué formación tienen que tener. Creo que eso no lo sabe en general la población. Muchas gracias, Sabrina. Verónica. Sí, yo creo, coincido plenamente. Creo que hay que seguro que vamos a mejorar en esa tasa de penetración y que va a haber muchas más personas que empiecen a hacer deporte. Importantísimo el intrusismo y que seamos capaces, no solo nosotros, sino con ayuda de los gobiernos o de quien tenga que hacerlo, de regular nuestra actividad y que los licenciados y graduados, personas que han hecho FATE, TAFAT, se dediquen a lo nuestro, ¿no? Y no tengamos ahí metidos pues a Instagramer, YouTuber y de todo, ¿no? que se ha metido dentro de nuestro sector. Creo que además va a ser muy importante cuando la gente o la sociedad cambie el chip y nos deje de ver como ocio y seamos salud, creo que es fundamental. De hecho, lo estamos sufriendo, ¿no? En las instalaciones deportivas, en los gimnasios, en los centros, donde se cierra un bar y se cierra el centro deportivo, ¿no? Y eso es un error gravísimo, va en contra de la salud de las personas y, bueno, pues yo creo que al final parte de la poca concienciación que existe por parte de los gobiernos, ¿no? Y de los políticos de lo que significamos dentro de la vida de las personas. Entonces, creo que va a haber un cambio de conciencia, sobre todo de nosotros como personas, no tanto de nuestros políticos que van a veces por otro lado. Creo que como profesionales del mundo de la salud deportiva tenemos un tiempo pequeño para convencer a la gente de que esto no es un boom, o sea, hago deporte y lo hago 2 semanas y luego lo vuelvo a dejar, ¿no? Esto es algo que tiene que venir para quedarse y ahí tenemos un papel muy importante de convencer a la gente de que realmente tiene que hacer deporte de forma continuada para mejorar su salud. Y bueno, y todos los que trabajamos en el día a día y los técnicos deportivos, la gente que está con los socios, tiene un papel fundamental para hacer que la actividad física se quede con nosotros y que permanezca, ¿no? Y luego, como dice Sabrina, dar ese puntito de calidad, de diferenciación entre la gente que tiene titulación y que se tiene que dedicar a ello y la gente que viene de fuera y bueno, que busca esto como una parte más de poder ganar dinero, pero que deberíamos intentar echarles cuanto antes para evitar que sigan haciendo daño, ¿no? Que la verdad es que ves cositas por las redes y pueden hacer muchísimo daño, ya no solo a nivel físico, que también, sino bueno, pues a nivel de nuestro sector y de nuestra reputación, ¿no? Así que a ver si entre todos somos capaces de conseguirlo. Seguro. Gracias, Verónica. Bruno, César. Pues para mí hay 2 puntos, ¿no? Nuestras compañeras lo decían. Lo primero es titulación con concienciación. Es igual a colegiación de inicio para luchar sobre todo por nuestros derechos si no somos colegiados de principio y luchamos por algo que es fundamental, que es mejorar sobre todo nuestras competencias e intentar en un futuro, en el más cercano posible, ojalá, pues formar parte del sistema sanitario con el consiguiente ayuda a nivel económico y la reducción de IVA. Eso es, por un lado, la primera parte que creo que es importantísima destacar, ¿no? Y que tenemos que estar muy metidos todos para intentar dar ese salto de calidad y de diferenciación y poder estar dentro del sistema sanitario. Creo que sería fundamental. Lo segundo es enorme tristeza la que tengo con el sistema social, al fin y al cabo, y político, porque no formamos parte o no hemos sido un sector esencial en esta crisis. Creo que hay mucho potencial por delante. Recordemos todos los ámbitos del sector pueden participar y debemos participar en este cambio. Solo el 40% de las personas en España hacen actividad física de manera regular. Entonces tenemos un pastel por investigar y por desarrollar enorme. Un 60% de las personas están ahí para poder tocar. Solo hablaba Sabrina que un 13% es nuestra penetración en gimnasios. Tenemos una capacidad y una potencialidad de cambiarle la vida a las personas enorme. De hecho, es lo que intentamos hacer nosotros desde hace 10 años que tenemos Emotion, digamos que en liza. Y un poco creo que es lo que tenemos que buscar, ¿no? El convertir a las personas que son sedentarias en personas que hacen ejercicio físico de máxima calidad respaldado por profesionales del sector.
Y esto tenemos que también saber comunicar. Es algo que no nos enseñan en las universidades, pero que hay que desarrollar, que es la capacidad de llegar al público final. Porque lo que estamos haciendo no funciona, solo llegamos al 13% de la población. Entonces, tenemos que pensar en cómo podemos desarrollarnos para llegar a esa cantidad, a esos 40 millones de españoles que quizá no vienen a nuestros centros a hacer ejercicio físico realmente bien prescrito y con un valor adecuado. Entonces, formación, actitud y comunicación son claves para llegar a ello. A ver, yo voy a ser el que a lo mejor, en general, de lo que hemos escuchado un poco, pues vaya en sentido de contra la corriente, porque me gusta siempre plantear dónde recae nuestra responsabilidad en todo esto, ¿no? Y creo que esta situación ha sido negativa, es negativa y será negativa, pero realmente nos tiene que valer para darnos cuenta de que lo que la gente piense de nosotros no depende de la gente, depende de nosotros. Ahí entra el concepto de la responsabilidad social corporativa, entra el concepto de cómo los operadores, nosotros como operadores, nosotros como entrenadores, nosotros como graduados, como licenciados, como gestores, como entrenadores, como entrenados, somos los que debemos conseguir hacer que realmente lo que nosotros sabemos se transmita al fin y al cabo, ¿no? Hoy, independientemente del color político que sea, hoy era muy bonito porque venía en el coche y en un autobús he visto una campaña de la Comunidad de Madrid en la que te decía entrena bien, entrena seguro y protégete del virus entrenando, que me quedaba alucinado. Pero realmente de nosotros depende el no solo promover nuestra marca, no solo promover nuestro propio beneficio, entenderme el concepto, sino el promover la actividad física, promover el ejercicio físico a la población en general. Es decir, yo creo que esto nos va a valer un poco para las empresas, para darnos cuenta, no solo para las empresas, sino para todos los trabajadores del sector de la actividad física, del ejercicio físico y de la salud, para darnos cuenta de que parte de nuestro trabajo, aunque sea muy poquito, tiene que estar dedicado a la concienciación de la población, ¿no? Es decir, no sé de qué manera lo vamos a hacer, no sé cómo lo vamos a divulgar, pero realmente tiene que haber una parte en la que realmente vamos a entender a la gente los grandes beneficios que tiene el ejercicio físico, no solo para que se nos apunten a nuestros centros, sino para que entiendan que es un bien de primera necesidad, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está nuestra responsabilidad como profesionales, el hecho de promover esto en la población, ¿no? Es decir, es una pasada que el día que se declaró el estado de alarma, lo primero que la gente estaba pensando es dónde se iba a comprar un banco y unas mancuernas. No, eso es brutal. Es decir, que la gente haya entendido que la actividad física estaba presente en su vida y que si se iban a meter en casa estaban asustados porque no iban a poder entrenar. Se había asustado gente que no había entrenado en su vida. Es decir, se asustaba porque no podía entrenar, pero no había entrenado en su vida. Entonces, en el fondo la gente lo piensa. La gente dice, esto es muy importante. Entonces, yo creo que ahora se abre un camino que probablemente a lo mejor nosotros no lo veamos, o sí, ojalá, pero de concienciación, de que decirle a la gente, esto no es solo para ponerte más guapo y... No, esto es para muchas más cosas, ¿no? Cambiarán los modelos, evolucionarán los modelos y podremos llegar a través de la tecnología a más gente para poder ofrecer esto, ¿no? Muchas gracias, Bruno y César. José Antonio. Está silenciado, José Antonio, creo. Es que está disculpar, que lo había silenciado, disculpar. No, estaba diciendo que después de escuchar a esta gente tan sabia, que encima tengo la suerte de que son mis amigas y amigos, pues no sé qué hará que aportar. Pero bueno, sí que tengo alguna cosilla. Yo creo que coincido en alguno de lo que se ha dicho en el tema de que yo creo que en nuestro sector es muy triste que no esté considerado a nivel de los gobernantes que sea un sector esencial. Es muy triste porque los estudios, no hace falta que cite alguno, pero vamos, en cualquier base de datos nos dicen todo lo contrario, que una persona saludable, vamos, con un estilo de vida saludable, que hace ejercicio físico y actividad física, pues a nivel psicológico y después de un confinamiento tan duro, pues estás mucho mejor que si no haces ejercicio. Y lo que quería aportar es lo siguiente, es decir, el tema del IVA, que hemos estado ahí también, no sé si lo ha dicho Bruno o César, es algo que llevamos luchando pues desde que nos lo subieron, en el año 2012, creo recordar, en septiembre.
Entonces, claro, yo creo que aquí hay una cosa que no estamos haciendo bien, en el sentido de que nosotros queremos que nos quiten el IVA y que por tanto nos consideren como un sector de la salud, pero sin embargo, yo estoy cansado de ir a centros deportivos donde veo clases dirigidas de 40 personas en una clase de pilates. No voy a decir ningún nombre. Entonces, ¿eso es salud? Yo hago esa reflexión. Es decir, ¿es salud meter a una clase de pilates a 30 personas? ¿O a una clase de body pump a gente que no tiene ninguna experiencia y otras 30 personas? Es decir, también tenemos que reflexionar a nivel interno, yo creo, esa parte de decir qué es salud y qué es ocio, porque a lo mejor estamos dando también ocio y no salud, o al revés. Es decir, que estamos ahí en una... ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la salud y dónde está el ocio, ¿no? Entonces, y ahí lo enlazo con lo que estabais comentando también con cuando la pandemia se proliferó en Internet, pues la aparición de youtubers, instagramers, con el tema de ofrecer casi gratuitamente, y encima había que darle las gracias gratuitamente a los youtubers e instagramers que ofrecían servicios de clases o de ejercicios físicos. Y a mí lo que me sorprendía, porque bueno, pues ya pues tenía algo más de tiempo y seguí algunos, porque yo no soy muy aficionado a las redes, y me chocaba la gran puesta en escena que los youtubers e instagramers ponían. Es decir, que luego a lo mejor a nivel de calidad técnica pues ya se veía que no tenían formación, pero lo que era la puesta en escena, que lo estaba diciendo antes, creo que César, el tema de comunicar, era increíble. Y luego empresas, a los que también he seguido en estos meses, con un gran potencial económico, ponían a su monitor en su salón con una pancartita, un cartel detrás y haciendo una clase, permitidme la expresión, muy cutre si lo comparamos con lo que era el Instagramer a nivel de marketing. Estoy hablando de marketing. Yo que me considero, por lo menos, o estudio bastante la parte de marketing, ¿no? Entonces, como decía César, tenemos que aprender sí o sí a saber comunicar mejor lo buenos que somos, porque somos muy buenos a nivel técnico, pero yo creo que, no voy a decir muy malos, pero muy mejorables a nivel de marketing. Y esa parte es lo que creo que deberíamos de hacer un plan de comunicación global para que la sociedad se conciencie de los beneficios que tiene la actividad física y de la importancia de contratar a graduados. Era lo que quería deciros. Totalmente de acuerdo con todas las intervenciones que habéis hecho. Me parece una reflexión importante y que nos vuelve a poner a nosotros mismos contra analizar la situación, y a lo mejor el hacerse un sector grande y potente conlleva herramientas y estrategias grandes y potentes, ¿no? Sí. Somos responsables realmente de lo que nos está pasando, es decir, tenemos que ponernos en esa causa para intentar revertir y cambiar esa penetración de la que hablábamos antes. Aunque sí es cierto que, aunque decía Sabrina que el 12 o el 13% de la penetración, que es el dato último de 2019, el estudio del CSD de práctica, es decir, de donde se mete la población adulta, creo que supera el 40%. Lo que pasa es que... Claro, yo hablaba desde la óptica de los gimnasios, el dato que estaba dando, la penetración de los gimnasios. Sí, ese es el dato. Es decir, que tenemos un 13 o 12 por ahí. Lo que pasa es que sí que hay, afortunadamente, también más personas que practican aire libre o en pistas o de manera federada, que también, aunque haya caído el número de federados y de manera preocupante también en España, sí, sigue habiendo esa actividad federada. Y lo que está claro es que al final, si es un 40% de personas que practican, pues hay que llegar al 80%. O sea, y tenemos una tarta gigante en la que trabajar, sabiendo, como decían ellos antes, es que lo único que producimos son cosas positivas, beneficios psicológicos, físicos. Y pues sí, hay que hacer autocrítica y valorar cómo nos hemos vendido hasta ahora, porque efectivamente igual el youtuber lo ha hecho mejor que nosotros. De hecho, hablan que el 48% es, digamos que las personas que realmente realizan actividad física moderada a nivel semanal, pero creo que hay un dato mucho más interesante, que de esa parte los jóvenes son un 70% de practicantes, es decir, que prepararos todos para las nuevas generaciones. Vamos a tener seguramente que dar servicio a una sociedad nueva de gente joven mucho más polarizada en objetivos.
No nos olvidemos que no van a ser solo de gimnasio, sino que también van a necesitar objetivos, pues ya lo veis en los centros deportivos. Antes era impensable que hubiese salas con box de CrossFit dentro, con boxeo, laboratorios de vatios de ciclismo, boxeo, está cambiando completamente. Entonces nos tenemos que preparar, si un 40% antes y un 70% en el futuro, ojalá haya ese pastel de responsabilidad, como bien decía Bruno, para nosotros. No sé si alguna persona más quiere hacer alguna intervención con respecto a esto. Pasamos a la siguiente planteamiento. ¿No? Vale. Estamos hablando todo del papel que tenemos los egresados y egresadas de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el mundo, ¿no? Cómo nuestra profesión puede intervenir en mejorar el estado de bienestar de la población, cómo somos tan esenciales o deberíamos ser tan esenciales para el Sistema Nacional de Salud, cómo deberíamos ser una parte fundamental de todo esto. Pero claro, también esto hay una segunda parte que es cómo llegamos a ese mercado laboral y en qué condiciones. Hasta hace muy poquito se ha anunciado que la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas se ha levantado de la mesa de negociación del 5º Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios. ¿Qué opinión os merece esto? ¿Son necesarias estas modificaciones en el convenio? ¿Cuáles son los puntos que requieren mayores cambios? Sabrina. Bueno, no es cierto que se hayan levantado de la mesa. Yo por poner un poco de situación a los que nos estén escuchando. Por supuesto. Los sindicatos ahora mismo lo que estaban pidiendo era que se actualizaran las tablas salariales y desde la Federación de Empresarios Deportivos lo que han dicho es que no es momento ahora de poder asumir ese paso por las circunstancias de crisis del COVID. No obstante, se pedía que se aplicase el salario mínimo interprofesional, que se ajustasen las tablas, y no creo que haya ningún operador que esté pagando ahora mismo por debajo del salario mínimo interprofesional. De hecho, por lo menos en las marcas operadores con los que trabajamos en el día a día y tenemos buenas relaciones, casi todos pagamos por encima de convenio desde hace mucho tiempo, porque al final todos somos conscientes de que las tablas salariales son muy bajas en cuanto a desde las diferencias entre un peón de mantenimiento y un tafat hasta la diferencia entre el gerente y un técnico. Es decir, no está bien diseñado desde el principio. Pero en este momento pues ha entendido la federación que no era el momento de sentarse, sino de sobrevivir. Es el momento de entre todos remar para llegar a la salida. Porque yo creo que lo que tenemos que hacer todos los operadores, sean centros más boutique, sean centros, gimnasios, complejos deportivos municipales, es llegar a la salida y volver a empezar, porque es lo que va a ocurrir, nos tenemos que reinventar, reconvertir. Y en este sentido, yo soy la primera que creo que nuestro convenio tiene muchísimas cosas mejorables, muchísimas, pero cosas que van a beneficiar, en definitiva, al sector, porque mejorar las condiciones de trabajadores y la relación trabajador-empresa siempre trae cosas positivas, con lo cual considero que se acabarán sentando y acabarán llegando a un acuerdo, como no puede ser de otra manera. Esperemos. Verónica. Sí, yo aquí, estoy totalmente de acuerdo. Poniéndome más en la parte de empresa, aunque, bueno, esto es una conversación que tengo mucho con la gente, con todos los compañeros con los que trabajamos, que al final empresa somos todos, que tenemos esa mala costumbre de llamar a empresa a ese ente que parece que no existe, ¿no? Que hay ahí unos señores que trabajan en otro sitio donde no entienden nada, ni entienden a los trabajadores, ni entienden el trabajo, ni entienden sus necesidades, y yo creo que ese concepto deberíamos empezar a cambiarlo todos somos empresa, y bueno, y como empresas pues estamos viviendo una situación muy complicada. Yo leía el último informe que había sacado a través de la revista CMD, y hablaban de que el 40% de las empresas de nuestro sector están ahora mismo en peligro de desaparecer, y me parece una situación gravísima. Nosotros, de hecho, dentro de la plantilla tenemos el 30% de los trabajadores en ERTE. Y el problema de todo esto no es la situación actual, es cuando se acaben los ERTEs, qué va a pasar con todos esos trabajadores que tenemos ahora mismo metidos y que de momento no tenemos capacidad para darles trabajo porque hemos perdido un tanto por ciento muy importante de socios, ¿no? Y bueno, como empresas, evidentemente, ya no es ganar mucho más de lo que ganábamos, es por lo menos mantenerte, ¿no? Y yo creo que ahora mismo lo que debemos es mantener el tejido empresarial, poder salir adelante y, bueno, y luego sentarnos a negociar, evidentemente, y cambiar cosas de ese convenio
de las que yo tampoco estoy de acuerdo. A mí hay una parte muy importante que es las diferencias salariales entre puestos de responsabilidad. Y nosotros dentro de la empresa lo vivimos. O sea, el que un coordinador tenga prácticamente el mismo salario que un técnico es un problema para la empresa. Es un problema para el trabajador y es un problema para el que quiere promocionar, ¿no? Porque al final está viendo que no tiene una diferencia salarial respecto a sus compañeros con un trabajo, digamos, diferente. No sé si mejor o peor, pero sí diferente, ¿no? Con una carga... De responsabilidad. Efectivamente, con una carga de responsabilidad mucho mayor. Y bueno, yo por lo menos sí que puedo hablar que desde nuestra empresa en B1 a esos coordinadores y gerentes se les paga por encima de convenio, ¿no? Porque entendemos que hay que pagar esa responsabilidad, ¿no? Como bien dices, y que es algo que hay que mejorar. Pero es verdad que estamos en un momento complicado y que ojalá seamos todos capaces de salir de la situación y, bueno, el 1 de febrero, cuando se acaban esos ERTEs, estemos hablando de que la situación se ha recuperado súper rápido y que podemos estar sentándonos de nuevo para mejorar las condiciones de todos, porque al final son condiciones de todos. Genial. Bruno, César, ¿a vosotros esto cómo os afecta? Bueno, yo antes de nada solo puedo mandar nuestro más sincero apoyo al fin y al cabo a la gran masa de las instalaciones deportivas, que son instalaciones deportivas como las empresas tanto de Sabrina como de Verónica, ¿no? Que al fin y al cabo en este momento el modelo es el que más afectados he visto, aparte por las restricciones que se han tomado a cabo, y todos sabemos que el objetivo de estos grupos es poder hacer llegar una actividad física a un precio asequible a la población, y eso de alguna forma lo que hace es que toda esa rentabilidad, ¿no? Se va reduciendo. ¿Y por qué? Porque trabajamos con un volumen de personas que en el momento que se ha limitado eso han sido los que más en ese sentido han sufrido, ¿no? Por eso, antes de plantear la visión del centro más pequeño como puede ser nuestro, solo puedo plantear nuestro más sincero apoyo a todos esos grupos, y estoy seguro que va a ser positivo, que vamos a intentar crecer positivamente por todo lo que nos esté pasando y que ojalá puedas pasarnos lo mejor posible cuanto antes, ¿no? En cuanto a los centros pequeños como el nuestro, nosotros tenemos un servicio individual, ya de por sí era 1-1, ¿no? Entonces, de alguna forma nosotros en 240 metros cuadrados, por el ejemplo de lo que es eMotion, como mucho podía haber 8 clientes a la vez, ¿no? Que serían los 8 entrenadores que nosotros tenemos en la instalación, con unas pequeñas adecuaciones de paredes, de cubiculización de las cosas. De alguna forma nosotros estamos pudiendo ofrecer un servicio inclusive que nos está pudiendo aumentar nuestra capacidad de competir con otros servicios, ya que digamos que tenemos ese valor añadido, ¿no? El hecho de que podamos compartimentalizar, y al fin y al cabo tú ahora entras en eMotion y hay como cajitas, entonces cada persona está con su entrenador en una cajita. Eso para nosotros de alguna forma nos facilita, ¿no? Nos ha permitido controlar mucho más, ampliamos mucho nuestra capacidad, tuvimos que ampliar mucho nuestra capacidad de gestión, porque antes de alguna forma podrías entrenar libre por toda la instalación con tu cliente, ahora necesitas estar en una zona determinada para poder controlar al máximo las interacciones, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros, aparte de la caída que hemos tenido cuando se produjo el confinamiento, ¿no? Incluso con ajuste de las cuotas en el momento que la gente estaba en su casa, nosotros hemos incluso visto una recuperación para poder mantenernos, ¿no? En este sentido podemos mantenernos porque incluso hay gente que ahora está optando, gente que antes a lo mejor recurría a centros más grandes, está optando por centros más pequeños por una sensación de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, reiterar mi apoyo al concepto de las grandes instalaciones deportivas, porque son el verdadero motor de la actividad física en el que podemos ofrecer al público en general, y, bueno, comentar un poco en ese sentido nuestra experiencia, ¿no? Sí, y después que también hay una parte del sector que digamos que podemos entender que es autónomo y por tanto está fuera de convenio, ¿no? Al fin y al cabo, de alguna de las maneras, porque es su propio empresario. Entonces, creemos que esto se va a explorar, como hemos dicho, y va a evolucionar mucho en el futuro, y creemos, y así se está viendo, que gran parte o una parte importante de nuestros egresados pues van a montar su negocio de entrenamiento polarizado, personalizado en un objetivo más general, más específico, y realmente, ojalá,
ojalá muchos de nuestros compañeros puedan, digamos que salirse de este convenio porque realmente son empresarios y nosotros creemos que va a ser muy positivo para el sector. Porque al final, tanto centros deportivos como entrenadores, lo que estamos haciendo, y el confinamiento creo que también nos ha ayudado, hay que ser optimistas, vamos a llegar al mismo punto, que es a darle mucho más valor al ejercicio físico, actividad física y deporte. Y eso es lo que creo que nos ha posibilitado el confinamiento. Ahora todos nosotros tenemos que poder aprovecharlo y ya os digo, en nuestro caso, como desde una perspectiva desde ser autónomo. Gracias, José Antonio. Sí, las reflexiones que están apareciendo son muy interesantes. Yo lo veo desde, digamos, podemos hablar desde tres perspectivas. Una desde la perspectiva del empresario, y tenemos a una, que por ejemplo es Sabrina, y tenemos a César y a Bruno, que también son empresarios. Y es cierto que yo creo que ahora mismo pues no es el momento. Es decir, ahora mismo no es la situación, conforme está el sector, que ha perdido entre el 30 y el 50% de los abonados, con lo que eso supone a nivel de ingresos, con lo que eso supone a nivel, pues ya no es de rentabilidad, sino como decía, de objetivo de mantenerme en un punto de equilibrio, pues el que ahora pues, un colectivo tan importante en el sector como son los trabajadores que planteen esto, de verdad que yo siempre voy por el trabajador, pero creo que ahora pues no es el momento. Segundo, lo mío desde el trabajador. Estaba tirando esta mañana de cómo estaba el salario mínimo hace 10 años. Hace 10 años he visto que estaba en 634, 33 o 635 euros mensuales, brutos. Esto luego hay que quitarle también. Por 14 pagas hay que quitarle luego el IRPF. Entonces, lo que tenemos que saber es que el salario mínimo es es una cantidad que establece mediante un Real Decreto nuestro gobierno y que todas las empresas mercantiles, da igual el sector, lo tienen que cumplir. Creo que nuestro sector hace 10 años y hace 5 había empresas que no cumplían ni esto. Sí es cierto que ha mejorado mucho y ahora es raro encontrarte alguna empresa que no pague el salario mínimo. Sí es cierto también, y viendo también desde la perspectiva del trabajador, yo me he encontrado muchas situaciones, y pongo un ejemplo a nivel de consultoría, en el sentido de que pues, muchos empresarios han preferido comprar, esto es real, pues una máquina que cuesta 60.000 euros para lavar, una lavadora de 60.000 euros que te deja las ropas planchada, seca y planchada para meterla en la taquilla del cliente, en vez de subir 100 euros a su coordinador técnico o al mes. Entonces, es decir, hay que intentar en ese sentido pues casar los intereses de unos con los intereses de otros. Y ahí voy donde quiero terminar la reflexión, es decir, es clave la propuesta de valor que lancemos al mercado. Es decir, ¿cómo vamos a darle valor? Y esto a lo mejor Xavier no está de acuerdo conmigo, pero ¿cómo vamos a darle a veces valor a nuestro servicio si muchos operadores cobran, por ejemplo, 15 euros al mes o 20 euros al mes por los servicios de un centro deportivo? Es decir, es que somos nosotros, yo creo, tanto las personas que tenemos que aportar soluciones, pero que a veces, yo creo que de manera inconsciente, no le estamos dando una propuesta de valor al cliente o al usuario, o a la persona, como queramos llamarle, adecuada a que, como decíamos antes, pues que es que vamos a en muchos casos a cambiar la vida. Entonces, si cobramos 18, 20 euros al mes, al final, pues es una cantidad pequeña, con lo cual el cliente, y está comprobado en marketing, que cuando pagas poco, pues lo valoras poco. Por tanto, no es fácil llegar a veces a un acuerdo a nivel de salario cuando pues los costes, pues ya sabemos los que son: alquiler, amortización, máquinas, etcétera, suministros, salarios, y luego pues quiero seguir siendo barato, digo, en este modelo de negocio, ¿no? Entonces, por la propuesta de valor. Entonces, creo que es una negociación que, según desde la perspectiva que se vea, pues se ve de una manera u otra, pero como habéis dicho ya mis compañeros, pues es que hay que llegar a un acuerdo. Pero creo que ahora no es el momento. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas ya planteadas. Animo a todas las personas que nos estén viendo en YouTube a lanzar más preguntas y aprovechar que estáis aquí. Dime. Pedro, no sé si Sabrina quiere aportar algo más. Perdón, no lo he visto, Sabrina. Eso es, por alusión.
Pues sí. Si me das réplica, replico. Réplica. De eso se trata. Sí, por supuesto. Desde nuestro punto de vista, nosotros somos una cadena que empezó como low cost, ahora nos consideramos low price, empezamos cobrando 19,99, era nuestra tarifa estándar, ahora estamos en los centros, la cuota mensual a 31,50, y el concepto nace desde yo quiero acercar la actividad física y los beneficios a todo el mundo, y no todo el mundo se puede a lo mejor permitir pagar lo que yo puedo considerar como profesional que vale mi trabajo. Es decir, al final es un pensamiento en el que te encuentras como persona, ¿cuánto vale mi trabajo? ¿Cuánto considero que deberían pagarme por los beneficios que yo te traigo? Pero con el concepto de, quizás que yo pienso que cuesta lo que yo puedo darte, no llevo el deporte a todo el mundo y la actividad física. Entonces quizás encontrar el equilibrio implica que empiezas con un precio muy barato y lo vas subiendo hasta una tarifa en la que sigues pensando que llegas a una gran parte de la población y cubres tus necesidades como empresa, y obviamente no puedo pagar como empresa a los trabajadores conforme a algo que no ingreso. Entonces se tiene que encontrar el equilibrio. Pero yo, como marca, y los que han trabajado conmigo y me conocen lo saben, da igual que trabaje con Tecnogym, da igual que trabaje con Matrix. Eso es que me da igual. Yo sé que mi empresa son mis personas y lo tengo clarísimo. Y creo que la gran mayoría del sector, por lo menos con los operadores con los que trato, siempre digo lo mismo, tenemos súper claro, las personas que llevamos los recursos humanos, que da igual la maquinaria que tengas, da igual el pedazo de centro gigante que tengas, tu equipo de trabajo es súper importante y hay que cuidarlo, pero esto tiene que ser recíproco, porque hay veces en los que te encuentras que todo el mundo tiene claro cuáles son sus derechos, pero no cuáles son sus obligaciones, y es una lucha constante. O sea, para mí es incluso te diría decepcionante que en el momento en el que estamos, la mayor preocupación sea que me ajustes una tabla salarial. La mayor preocupación tiene que ser llegar a la salida. Y la empresa, como lo decían los demás, somos todos. La empresa no es un ente. La empresa es Sabrina, la empresa es Nacho, la empresa es el instructor, la empresa es la limpiadora. Es que la empresa somos todos. Y hay que llegar a la salida. Y no es momento de cuánto vale mi trabajo, pues vale muchísimo y posiblemente todos a día de hoy estemos trabajando el doble de horas que las que trabajábamos antes de la pandemia y no estás cobrando esas horas extras porque entiendes que forma parte de la responsabilidad y porque tu objetivo es claro, hay que sobrevivir. Entonces creo que lo que hay que encontrar es el equilibrio y que las empresas tienen que saber valorar el talento que tienen dentro. Eso está clarísimo y es innegociable porque sin talento no vas a llegar lejos, pero hay derechos y hay obligaciones y a veces nos olvidamos de eso. Cierto, Sabrina. No sé si Verónica, Bruno, César queréis intervenir o José Antonio hacer una nueva intervención. No, bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Sabrina y bueno, entendiendo parte del concepto que dice José Antonio, al que yo también le pondría algún tipo de pero, también con el tema de las clases sobre si es socio, salud, donde entran 40, 50, todo depende del técnico y cómo se dé esa clase. Creo que, bueno, que al final un precio bajo no tiene por qué quitar calidad al servicio que se realiza y evidentemente eso tampoco tiene que hacer que se pague por debajo de lo que se debe pagar a un trabajador, ¿no? Creo que son cosas totalmente incompatibles. Y como decía José Antonio, hay un salario mínimo que se tiene que respetar. Yo igual no conozco ahora mismo empresas del sector, por lo menos con las que tenga relación, que paguen por debajo de ese salario. De hecho, bueno, la mayoría además tenemos conceptos de incentivos para los técnicos, donde al final cobran por encima. Y bueno, me voy al mismo punto que antes, ¿no? Y donde coincidimos todos, que ahora mismo no es el momento y lo que hay que intentar es que todos los puestos de trabajo se mantengan y multiplicarlos porque venís muchos por detrás y hay que tener trabajo para todos, ¿no? Pues sea en centros pequeños, grandes o de forma autónoma y como empresarios. Gracias. Bruno, César. Sí, de hecho, creemos nosotros y os cuento cómo contratamos nosotros a nuestros entrenadores. Son entrenadores jóvenes que muchas veces no tienen los conocimientos, para eso estamos nosotros, para formarles, pero realmente la salida final, y después hablamos justamente de lo que plantean ellos, que no es momento, creemos que lo más importante es actitud
actitud para poder llegar a las personas y después conocimiento. Y somos capaces de formarlos para intentar dar ese valor, pero creemos que ahora mismo estamos en un momento claro de actitud, porque es lo que nos va a mover. Y ya os digo, tanto Bruno como yo, cuando nos sentamos en las entrevistas, apostamos por gente joven que no tiene inercia, que no tiene experiencia, porque lo que queremos es que estén enchufados y quieran transmitir estos valores. La formación ya irá llegando con nuestra experiencia y con la aplicación realmente diaria. Totalmente. Yo vamos, no sé si por terminar o no, es que esto además fue una conversación que tuve hace poco con mi equipo, igual que ha pasado en las parejas, en el tema del confinamiento, ¿no? Donde cada uno ha decidido si era la pareja adecuada para mantenerse o no. Creo también que es un momento muy adecuado para saber si la gente con la que te trabajas es la adecuada o no. Y yo me he encontrado con equipos muy complicados en situaciones muy comprometidas para nosotros. Entonces, es el momento de arrimar y decidir si quien tienes al lado es la persona adecuada para seguir tu camino laboral o no. Así que aquí es un momento clave también. O personal también. Y también simplemente por plantear una visión más, creo que va a llegar el momento en el cual el trabajador sea el que genere el valor de lo que él pueda desarrollar. Es decir, disponemos de instalaciones muy grandes, disponemos de espacios muy grandes, disponemos de muchísimas posibilidades. Ya se empieza a producir situaciones en instalaciones de determinadas ciudades en la cual el propio técnico es capaz de, en la propia instalación, empezar a desarrollar nuevos productos que eso sí que le permiten generar un aumento de su capacidad adquisitiva. Es decir, la instalación me está permitiendo y eso va a ser el próximo futuro. Es decir, ahora mismo no solo nos podemos convertir en trabajadores estáticos para desarrollar lo que nos digan, sino es el momento de que el propio trabajador empiece a generar un recurso nuevo para la empresa y poder sacar partido de ese recurso. Y en ese sentido no va a haber ningún tipo de problema con ninguna empresa de que si tú eres capaz de generar un club de corredores en el que metas a 150 corredores que a lo mejor ni pertenecían a la instalación, nadie va a discutir contigo si tú ahora tienes que ganar el doble de lo que estabas ganando. Es decir, tenemos unas instalaciones, venimos de un modelo que siempre fue el mismo, que era ofrecemos el servicio, tú ejecutas el servicio y te puede gustar y querer ganar más de lo que haces o no, pero las reglas de juego están establecidas y además, a lo mejor esto deciroslo es complejo, pero cuando hablamos de la regulación de la tabla salarial, no estamos hablando de duplicar el 5% del salario. No, nuestra capacidad evolutiva como profesionales, y ahí es la forma en la que nosotros vamos a decir, ostras, es que este tío o esta chica o esta persona es titulado universitario, es donde tú vayas a ser capaz de generar eso específico. Entendemos que las clases colectivas son un tipo de actividad, pero si tú paralelamente eres capaz de generar unos grupos privados donde puedas generar una actividad determinada de acuerdo con tu instalación, esto se va a producir. Esto ya venía existiendo. Para los que pueden estar en deportivas, las clases de boxeo muchas veces vienen aparte del sistema, porque el profe es capaz de tener su grupo. Las clases de yoga, en algunos sitios, la profe se trae su grupo y tiene sus condiciones particulares. Entonces, desde este foro también invito a todo futuro graduado, a todo que ya lo esté haciendo a día de hoy, que empiece a pensar qué puede ofrecer y que la propia instalación en la que puede estar trabajando a lo mejor es el trampolín para desarrollar una actividad paralela a lo que está ofreciendo. Y eso le va a permitir ganar muchísimo más que cualquier equiparación en tabla salarial, ¿no? Y eso creo que va a ser un proyecto que cada vez va a estar más presente. Hablas de la especialización, al fin y al cabo. Claro. Y en empresas como la de Verónica y en empresas como la de Sabrina, es posible, porque el contexto ya está. Simplemente es plantear ese acuerdo con el grupo para decir, vale, pues yo voy a intentar promover esto, ¿no? Y si esto tiene un éxito, yo me voy a llevar una parte. Y si empezamos a crear, no a pensar en repartir el mismo pastel en trocitos cada vez más pequeños, sino a tener un par de ellos más, seguramente vaya a ser mucho más positivo en ese sentido. Sí. Pues muchas gracias. Sí. Genial.
Pues voy a empezar con las preguntas que nos han hecho los compañeros y compañeras por el chat de YouTube. La primera es de Juan Baldonedo, que nos pregunta que qué papel veis que puede tener la salida de actividad física en el medio natural, el papel del egresado en Ciencias del Deporte en el medio natural. No sé si alguien quiere animarse con esta pregunta. Es así un poquito... ¿Puedes repetir, Pedro? Sí, el papel que podemos tener los graduados y graduadas de Ciencias del Deporte en actividad física y medio natural. Yo solo digo una cosa, ¿eh? Si me dejáis y os introduzco. Todo el mundo hace escalada ahora, así que Bruno hace escalada, todo el mundo hace escalada, todo el mundo sube fotos en redes de escalada. No sé si será importante o no, pero yo solo veo gente en redes sociales haciendo deportes en el medio natural. Sí, sí. Yo iba a decir que además yo tengo la suerte de vivir cerca del medio natural, vivo en la sierra y es alucinante. O sea, el movimiento que hay a nivel de deporte fuera de un centro deportivo y en el medio natural, de verdad, o sea, que tenemos creo que un nicho de mercado brutal. Y bueno, como decía antes mis compañeros, quien sea capaz de ofrecer cosas diferentes y estén capacitados y además sean buenos profesionales, de verdad que creo que hay mucho mercado y muchas posibilidades de hacer negocio bien hecho. Así que yo creo que, vamos, nosotros también necesitamos esas personas que se animen a fomentar ese tipo de actividades. Si pueden estar relacionadas con los centros deportivos, mucho mejor, porque para eso me dedico a ello, ¿no? Pero sí que creo que si hay algo si hay una parte que puede cambiar todo lo que ha pasado, es que la parte de deporte fuera del centro deportivo, al aire libre, seguro que va a cobrar una importancia mucho mayor de la que tenía hasta ahora. Y creo que ahí, bueno, hay que darle una vueltecilla para ver cómo podemos orientarlo y dirigirlo bien. Así que creo que que los graduados tenéis un papel fundamental para desarrollarlo. Sabrina, José Antonio. Coincido plenamente. Creo de todas maneras que es que no hay área que esté relacionada con la actividad física donde un graduado no tenga cabida, porque al final siempre hay un componente de conocimiento detrás necesario para luego desarrollar la actividad, con lo cual creo que no hay un sector donde no tengamos cabida. De hecho, me encantó la reflexión que hizo al principio Verónica de trabajas vendiendo ropa deportiva y ¿por qué no? Tiene ese papel la persona que en realidad la usa todo el rato, incluso como, ¿sabes? Es decir, que hay veces que nos cerramos en gestión deportiva, es llevar una instalación deportiva y no, puede tener muchos más campos y pueden tener en cuenta nuestra visión en áreas que quizás es que nunca me lo había planteado así. Tienes toda la razón, es como, es verdad. A lo mejor puedes contratar a un graduado experto que realmente pruebe el tejido o la ropa cuando hace actividad física y no sé, ¿sabes? Y dándole ahí vueltas, pues se pueden desarrollar competencias nuevas para nuestro sector, donde a lo mejor otros sectores con los que colaborar donde nunca se nos ha tenido en cuenta. De hecho, Antonio. Bueno, perdón, Bruno. No, perdona, Pedro. De hecho, nos podemos... algo para mí, para vernos como un sector grande, es compararnos con sectores grandes, ¿no? Igual que veníamos el tema del aprendizaje, que a lo mejor nos tenemos que comparar con las grandes consultorías, si ahora mismo nos vamos al sector inmobiliario, las casas de campo valen muchísimo más de lo que valían hace 6 meses. Los pisos valen mucho menos, las casas de campo están subiendo. Es decir, la gente se quiere ir fuera de las ciudades. No sabemos cuánto les va a durar o cuánto no, pero las actividades en el medio natural, después de este año que hemos vivido, que hoy hablando con gente que ha vivido situaciones, inclusive ya hablando de años mucho más atrás, nos dice, yo no he vivido esto en mi vida. Entonces, esto le va a durar mucho a la gente. Es decir, la actividad física, el estar abierto, el estar no en sitios cerrados, ahora mismo es el momento de que alguien, si se tiene que plantear que la actividad física en medio natural es su especialidad, tiene que ir para adelante sin ningún tipo de duda. Aparte, estamos hablando que muchas veces los costes pueden ser mucho más limitados, como si le enseñamos a la gente a ir a dar un paso a la montaña, porque ahora mismo todo el mundo limita su actividad de salida en las ciudades, ¿no?
Entonces, hay ahí un potencial muy, muy grande de negocio y veréis cuando las grandes empresas empiecen a entrar ahí, que eso nos damos cuenta cuando el sector funciona, ¿no? Pero yo creo que va a ser, no soy especialista ni mucho menos en actividad física y medio natural, pero estoy seguro que la población ahora mismo va a crecer abruptamente a la hora de practicar este tipo de cosas. Gracias, José Antonio. Yo simplemente pues, estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho y que creo que es una oportunidad ahora mismo para entidades, para centros deportivos, aprovechar, sobre todo las que estén ubicadas o puedan tener cerca espacios naturales, para abrir grupos de entrenamiento ahí. Creo que es algo que deberían, bueno, muchas lo hacen, pero otras muchas no lo están haciendo y es ahora mismo la oportunidad. Nada más que añadir, porque ya está todo dicho. Genial. Si alguien quiere hacer alguna intervención a raíz de esto, por algo que se haya mencionado, si no, pasamos a la siguiente pregunta, si os parece. Como cuestión de lo que dice José ahora, una cadena en Los Ángeles, Equinox creo que es, ha abierto el primer gimnasio como tal, con los equipamientos completamente al aire libre. Es decir, si lo queréis mirar, es súper chulo. Es decir, probablemente esto en Galicia, en Santander y en el País Vasco no lo podamos hacer, pero... Para todos los canarios que estéis viéndolo, animaos. Total. Con todas las máquinas es lo mismo que un centro deportivo, pero completamente sin paredes y sin nada. Entonces, no sé hasta dónde llegaremos, pero bueno, creo que ya hemos visto cosas que ninguno nos podíamos imaginar. Y yo le lanzo a Juan el reto que se convierta en el próximo Power Explosive del medio natural, que se va a comunicarle y que sea el mejor entrenador o el más conocido en ese ámbito. Bueno, pues esperamos que Juan coja y tome el guante de ese reto de César. Otro compañero, además esta es una pregunta súper interesante ahora que tenemos tanto director en esta mesa, es ¿cuál es la competencia clave que tiene que tener una buena directora deportiva para llevar a cabo su trabajo? Así que, chicas, podéis empezar, ya que vosotras sois maquinones de esto. Bueno. Para ti, Verónica. Bueno, esto es algo que igual, que siempre hablamos en nuestros equipos, ¿no? Cuando entramos a debatir entre quién coger para que promocione o no promocione, a lo mejor suena muy básico y muy, qué bonito, que sea buena persona, eso es fundamental. Como todo en esta vida, hay que tener buena gente a tu lado, eso seguro. Como decía César antes, la actitud, que no sabéis lo que falla. Al final, yo creo que el conocimiento se va ganando poco a poco. Yo no soy la misma persona, bueno, la misma persona seguramente sí, pero no soy la misma profesional ahora que hace 10 años, seguro, y eso lo vas ganando con el tiempo. Pero bueno, al final es una cuestión de tener actitud, de tener ganas y bueno, y de quitarnos un mito, y que esto yo lo hablo mucho en el máster cuando me toca dar mi clase, que además será dentro de poco, que si vamos buscando ganar mucho dinero y trabajar poco, no os dediquéis a esto. Tenerlo claro, porque aquí hay que trabajar mucho. Evidentemente puedes ganar un salario muy digno, pero hay que echarle muchas horas. Esto de trabajar de lunes a viernes de 8 a 3 es algo que solo existe, entiendo que para los funcionarios y en ciertos trabajos, pero no para un director o una directora de un centro. Así que cuestión de actitud, de ganas y de darse también visibilidad, que creo que es muy importante. Nosotros tenemos muchos problemas dentro de los centros para captar el talento. Seguro que hay cosas que no estamos haciendo bien, no lo dudo, pero es verdad que nos damos poca visibilidad. Normalmente los licenciados, y me voy a poner un ejemplo porque a mí me pasa, somos muy poco dados a darnos esa visibilidad, ¿no? Y lo hablaban también Bruno y César, o sea, no comunicamos bien y además nos damos poco valor. Entonces, no somos, en general, personas que nos encante destacar el buen trabajo que hacemos, ¿no? Y eso nos pasa en los centros también. La gente con la que trabajamos es poco dada a, yo lo hago bien y me gustaría promocionar, ¿no? Y creo que eso también es fundamental, que desde que estás de técnico, que tu director del centro sepa que tú eres una persona que quiere promocionar. Eso es fundamental, porque pondrás por lo menos la vista en esa persona para decir, pues mira, aquí tengo un posible candidato, ¿no? Y a mí la promoción interna me parece fundamental, me parece buenísima y creo que hay que cuidarlo mucho. Gracias. Sabrina. Yo, por añadir, que estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho, creo que tienes que tener muchísima vocación por lo que haces, porque el componente de
jornada es a veces muy intenso, y también tener conciencia de que trabajamos en el sector servicio. ¿Cuándo entrena la gente? Cuando sale de trabajar. Y eso es a partir de las 7 de la tarde. Por eso los centros abren hasta las 11 de la noche, por eso abrimos sábados y domingos. Entonces, hay que tener muchísima vocación, porque aparte, si te gusta lo que haces, el trabajo deja de convertirse en trabajo. Con lo cual, si una persona tú le ves que tiene vocación, que le apasiona el fitness, como me encanta definirlo a mí, pasión por el fitness, y a eso le sumas capacidad de liderazgo, tienes que tener muchísima empatía y capacidad de liderazgo para trabajar con los equipos, porque no nos podemos olvidar de que cuando te ascienden y tienes un equipo de trabajo contigo, hay que pensar en que cada persona, cada día, pues puede tener un día bueno, puede tener un día malo, tiene sus circunstancias personales, en su casa tienen sus problemas o tienen sus días buenos, y a veces quieres sacar el trabajo porque te han dicho que fulanito se va de vacaciones y hay que sacar el trabajo sí o sí, hay que cuadrar el horario, y das por sentado que la persona tiene que hacer las suplencias, aunque quizás sí, porque tú puedes decirle qué horario tiene que hacer la semana que viene. No es lo mismo asignarte un horario por obligación que sentarte a dialogar con el trabajador para ver que todos están conformes con el horario que se va a hacer, ser justo a la hora de repartir el trabajo entre todos. Es decir, hay mucha parte humana, y creo que falta muchísima formación en el área psicológica relacionada con el trato con personas. Creo que nos falta a casi todos. Cuando salimos de la carrera no se tocan aspectos como cómo dar feedback, cómo llamar la atención, cómo mantener conversaciones complicadas con un socio, con un trabajador, y con los años te acabas formando, porque al final no creo que haya una persona que sea mando intermedio o directivo que no se haya formado en áreas relacionadas con el liderazgo. Pero si ya lo traéis de casa y total, que nos están viendo personas que van a salir dentro de poco del mercado, ese tipo de competencias, que son habilidades de comunicación y sociales, son muy, muy importantes, porque vas a trabajar con equipo. Gracias. Bueno, quiero que responda antes José Antonio, por haber sido miembro de MAS y haber estado en procesos de selección de personal en todo esto de director deportivo, pero para César y Bruno la pregunta varía un poco. ¿Qué os ha animado también a dar ese paso y convertiros en empresarios? O sea, así que, José Antonio, si quieres empezar a dar tu visión sobre un buen director o directora deportiva. Yo lo voy a resumir en 4 o 5 para ser breve, ¿no? Para mí, un director deportivo tiene que ser honesto, honesta, voy a repetir algunas cosas, tiene que tener una capacidad muy buena para atender al cliente, lo que estaba comentando ahora yo creo que Sabrina. Tiene que tener vocación y tiene que saber llevar equipos. Yo resumo en esas 4 habilidades. Gracias. Bruno, César, no sois directores deportivos, pero os habéis animado a... Bueno, sí lo sois realmente, claro. Y lo hemos sido en centros deportivos. Genial. Me mola muchísimo escuchar a gente que tiene muchísima experiencia y muchísimo ajetreo en el día a día, porque es que lo compro perfectamente. Es decir, puedes aprender todo, está en los libros, pero si no eres buena persona, a una persona no la cambias. Yo creo que para mí es la clave. Es decir, puedes estar hablando con alguien que no entiende algo, pero puedes querer explicárselo 1000 veces. Entonces, eso se lo explicas a una buena persona. Y 2, bueno, voy a decir 3. 2, muchas veces pensamos como trabajadores lo más complejo en esta vida, y creo que ellos me van a dar la razón en este sentido, es encontrar un recurso humano bueno. Estamos todo el día buscando gente buena, es decir, estamos buscando todo el día gente para promocionar, todos los días. Si pudiésemos encontrar gente para promocionar, lo haríamos. César y yo podemos echar 6 meses en buscar un buen entrenador. Y no es bueno entrenador porque no sabe nada. Lo que buscamos es que sea buena persona. Entonces, si piensas que tú tienes que ascender porque tú te lo mereces, no eres la persona buena que vamos a buscar en ese sentido, ¿no? Creo que es alguien que tiene que dar más de lo que va a recibir. Y os puedo asegurar, los altos mandos, los altos directivos, como pueden ser estas 3 personas que están aquí con nosotros, están buscando constantemente personas para poder evolucionar, ¿no? Y os voy a ser sinceros. Yo tengo una serie de limitaciones y por eso soy el 50% de Emotion. Es decir... Yo tengo bastantes más.
En el momento que he sido consciente de que había cosas que quería cambiar, lo que he hecho es juntarme con alguien que comparte mi misma forma de ver. Pero ojo, que no es igual que yo, que es lo que yo creo que me falta a mí. Y yo siento que soy lo que le falta a él. Entonces, esa es la clave para desarrollar un proyecto y pegar el salto. Porque por sí solo, y os lo digo aquí abiertamente, yo soy una persona que tiene muy poca paciencia. Y lo que decía Sabrina, que probablemente tenga mucha más paciencia que yo, pues me cuesta mucho entender la situación en la que te encuentras en ese momento. Creo que lo tenemos que hacer ahora y lo tenemos que hacer ya, y a veces eso no es bueno, ¿no? Entonces, por eso el responsable de nuestras personas y de nuestros recursos humanos es César, y yo a lo mejor me puedo pelear con los números porque nunca se van a sentir insultados si me enfado con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que yo recomiendo a todos que os planteéis muchas veces bien el emprendimiento, sin duda, porque nosotros queríamos no tener que enfrentarnos a todas esas cosas, ¿no? Y hemos dicho, pues es un modelo de filosofía. Mucha gente nos dice, ¿y vosotros estudiasteis en Galicia los dos juntos? No, nos unió nuestra forma de trabajar, nuestra forma de entender el entrenamiento. Entonces, y entendimos que podíamos hacer algo diferente. Y en eso justamente partimos de ahí, es decir, quisimos hacer lo que en el negocio de entrenamiento personal no habían hecho con nosotros y era realmente nuestros hándicaps, ¿no? Pues muchísimos entrenamientos a granel para ganar muy poco dinero. Yo recuerdo haber facturado como 6.000, 7.000 euros al mes y ganar bastante poquito, no darle importancia a la formación. El entrenador que entraba el primer día ganaba lo mismo que el entrenador que llevaba 10 años. Yo os tengo que decir que tanto Bruno como yo realmente, y hablo por mí, ahora que hay que sincerarse, cero talento tengo. Tengo muchísimo esfuerzo cada día y creo que ese es el valor fundamental. Cada día me levanto con la idea de tengo que demostrarlo todo para intentar que un equipo de personas siga conmigo y pueda liderarlos. Y esto es la responsabilidad que tengo cada día. Saber que soy un ente con muy poco valor que todos los días se la tiene que jugar. Y es esfuerzo y actitud. El resto viene y llega, porque nosotros disfrutamos mucho de, voy a permitirlo, de la mierda, de equivocarnos. Y eso es una de las claves más importantes, el ensayo-error y ser capaz de decir, bueno, le he cagado, pero me vengo arriba e intento volver. Y esto es nuestro dilema diario, ¿no? ¿Estoy preparado? Pues voy a prepararme. Y una cosa que creo que tenemos absolutamente todos los que, bueno, nos podemos considerar que estamos hoy en esta mesa, que al fin y al cabo hemos conseguido pegar ese salto a nivel de rangos jerárquicos en los sitios, todos curramos muchísimo. Si hay algo en común entre todos, aparte de nuestra formación, es que no somos personas a la cual se le caen los anillos para echar, y todos los que hemos estado aquí, que creo que es guay, porque en alguna otra medida hemos trabajado en proyectos juntos, lo hemos hecho en un sábado, lo hemos hecho en un domingo, hemos coincidido en un tren volviendo para llegar a las 12 de la noche a algún sitio, y si llegábamos. Y si llegábamos, y toda la razón tiene César, ¿no? El talento, si la clave cree que tienes talento, estás equivocado. Lo que tienes que tener es capacidad de trabajo y a partir de ahí, con trabajo, yo creo que incluso nosotros somos muy mediocres. Con trabajo sale. Lo que pasa es que hay que ser capaz de focalizar en eso. Sí, yo por aportar, que quiero contar algo que es de mi vida profesional anterior, cuando empecé a trabajar en Hispaocio. Yo empecé como coordinadora de fitness y clases dirigidas. Y en medio de un kayak en Gran Canaria, me llama mi jefe, hoy mi socio, y me dice que me ofrece el puesto de coordinadora de atención al cliente, llevándolo a la vez con fitness y clases dirigidas, llevar los dos departamentos. Una pregunta, Sabrina, ¿y qué hacías con el móvil en el kayak? Pues porque soy una maniática y por si me llamaban del trabajo, yo qué sé, tío, estaba de vacaciones y no sé, por responsabilidad. Y me decían que claro, que tenía que incorporarme ya, que me pagaban un billete y me tenía que ir a trabajar. Y tenía que pensármelo en 5 minutos. Le dije, ¿me dejas que estoy en medio del kayak con mi novio que lo piense? Le colgué, miré a mi chico, le digo, ¿qué hago? Y él solo se reía porque decía, esta situación, le dije que sí, por supuesto. O sea, creo que me sobraron 3 minutos de los 5. Dije que sí. Llegué y me ofrecieron el departamento y 0 euros de subida de sueldo. Y yo seguía diciendo que sí.
y no me arrepiento, y de ahí pasé a adjunta gerente y con una pequeña subida que ahora lo pienso y era para matar a mi superjefe, que yo se lo conocía, a aquel superjefe, no a mi Nacho, que Nacho era un bendito que me miraba y me decía, no te puedo dar más, es lo que hay. Y de ahí pasé a gerente y ya me junté con Nacho porque nos entendíamos y nos complementábamos, como el caso de Bruno. Como contaba, yo sé cuáles son mis defectos, sé cuáles son mis virtudes y me complemento con alguien que me dé lo que me falta a mí. Y de verdad lo digo, posiblemente yo esto se lo planteo ya a alguien y ni en ningún esquema cabe que te promocionen y que no haya un complemento salarial. Pero yo dije que sí y creo que fue la mejor decisión porque eso me trajo hasta aquí. Y a veces todo no es el salario. Muy buena reflexión la de Cristina. Del esforzarse y el intentar aventurarse a las nuevas oportunidades, ¿no? Otra pregunta que ha salido es, porque estábamos hablando de la figura del entrenador, mucho de las instalaciones deportivas, y nos han preguntado que nuestra profesión, o la que ha sido durante muchos años la profesión ha sido la de profesor de educación física. Y la pregunta es, ¿qué papel o si el papel del profesor de educación física está valorado, tanto en el nivel docente como profesional de la docencia, como en nivel económico? Aunque dicen que este nivel no es tan relevante para el final, para las respuestas, ¿no? ¿Creéis que el papel que representa el profesor de educación física tiene el valor que se merece? Verónica, que te veo ahí animada. Sí, bueno, yo creo que ahora mismo, por desgracia, cualquier papel de profesor de cualquier tipo de educación está poco valorada. A mí la verdad es que me da mucha pena porque además tengo muchos amigos y amigas que se dedican a la educación y bueno, yo he tenido momentos de mi vida en los que, bueno, pues eso, con ese nivel de estrés que tienes a veces, ¿no? Que dices, me cambio de sector, ¿no? Pero bueno, te das cuenta que al final no es una profesión donde estés mirando a la pared, ¿no? Y no tengas también ese estrés, ¿no? Y pues eso, que no es tampoco un papel fácil y no creo que ningún profesor tiene un papel fácil ni creo que esencial ahora mismo dentro de nuestros chavales. El profesor de educación física creo que desde hace tiempo siempre se ha considerado como una materia, como una María, ¿no? Que llamamos en su momento, que supongo que ya no sé si se llamará así o no. Y bueno, sí que creo que para mí tiene un papel fundamental. Creo que además es desde donde puedes hacer entender a los niños que la educación física es importante para su salud y para su día a día. Y habría que fomentarlo, pero bueno, solo viendo las horas que se dedica a la educación física dentro de las horas de la semana de educación, pues está claro el papel que nos dan, ¿no? Que es totalmente secundario. Así que creo que habría mucho que mejorar, pero bueno, creo que esto es todo como hablábamos al principio, ¿no? O sea, va mucho más allá de solo de nuestro papel, sino de lo que piensan nuestros políticos sobre la educación física en general. Gracias. ¿Alguno quiere continuar con la reflexión de Verónica? ¿Os anima a empezar? Quiero decir un secretillo, porque además Bruno me escuchó en su momento. Yo recuerdo estar en Alcalá de Henares dando una formación para una empresa, para un centro deportivo, y me llamaron de Galicia porque yo hice 2 años oposición, saqué muy buenas notas, pero por méritos no entré. Y les dije que no quería sustituir porque mi sueño ya era otro, que era cambiarle la vida a la gente dentro de un ámbito privado. Pero la responsabilidad del profesor es alucinante. Da igual cómo nos valoren al fin y al cabo. Lo importante es qué podemos hacer para cambiarle la vida a nuestros adolescentes. Cómo podemos inculcar hábitos de vida. Cómo podemos presentarle todos esos servicios de actividad física en la naturaleza, en centros deportivos, que después van a poder vivir y vivenciar. Por eso es tan importante que ahora mismo el 70% de los jóvenes sí que practican actividad física. Entonces, hay veces que da igual cómo te valoren y no voy a entrar en ello. Lo importante es qué eres capaz de hacer tú. Y por eso quería ser profesor. Porque soy motivado de la vida y quería cambiarle la vida a esos chavales de alguna manera, inculcándole hábitos
Y por eso soy entrenador y por eso tengo un equipo, porque quiero hacer lo máximo posible para que nuestra pastilla, venga, la ejercitina, lo voy a decir, entre a cuanta más población mejor. A ver, yo de esto no puedo decir mucho porque desde el minuto 1, nada, la historia de imaginaros que llama la Xunta de Galicia para darte la plaza y tú le dices que no quieres. Imagínate cómo se quedó las señoras. Otro día os contamos esta anécdota. Pero yo desde el minuto 1, de hecho yo en mi clase en el año 2005, cuando nos preguntaron, éramos 120, nos preguntaron a qué os queréis dedicar, yo desde el minuto 1 levantaba la mano porque ya trabajaba en un gimnasio, yo sabía que no quería ser docente, ¿no? Soy docente de otras actividades, de donde la gente va porque le apetece, no porque le obligan. Simplemente, igual que cuando entrevistamos a alguien y nos dice que su objetivo es ser docente, y en ese momento le decimos que la entrevista se acaba porque necesitamos docentes que quieran hacer, que quieran ser docentes de verdad. Solo le pido a todo el mundo que esté pensando en que quiere ser docente que no lo haga por los 3 meses de vacaciones y porque es un salario que creemos asegurado. Solo os pido eso. Y desde el ámbito, yo nunca quise hacerlo porque sé que no me apetece. Y que si alguien quiere hacerlo y quiere dedicar todo el esfuerzo que conlleva de su vida personal, que no sea por un concepto de condición laboral, porque es que eso justo es lo que va en contra de lo que estamos diciendo ahora mismo. Es decir, que sea porque quiera vivir los problemas de los alumnos, que sea porque quiera, a lo mejor, incluso en nuestro sector, que no se gratifica tanto, que no sea gratificado porque probablemente no lo sea tanto, o sí que lo sea porque lo llevas dentro, ¿no? Y simplemente es un poco lo que puedo plantear de mi experiencia del ámbito de lo que viene siendo. Y ahora mismo hay muchísima gente que se está planteando dejar su trabajo en posiciones muy buenas para meterse en este ámbito porque se está produciendo un aumento masivo por determinadas situaciones. Solo digo que se lo piensen muy bien porque a lo mejor después tiene que volver atrás y la situación puede estar mucho más complicada. Solo le pido que lo piensen muy bien. Gracias. Sabrina. Yo suscribo todo lo que acaba de decir Bruno. Es que no, o sea, estoy completamente de acuerdo porque no, es que es verdad. Es que además creo que cuando tú te planteas que por unas condiciones de salario, por 3 meses de vacaciones y por Navidad quieres ser docente, la carga emocional que conlleva trabajar con alumnos en unas edades tan complicadas, con muchísimos problemas en sus casas, o sea, es que creo que a veces no somos conscientes de lo que vamos a hacer. Creo que quizás es mucho más complejo ser profesor toda tu vida que gestionar un equipo de trabajo, porque hay más rotación de personal, las personas van y vienen, hay ciclos típicos de trabajo, ciclos donde disfrutas más de lo que estás haciendo porque tienes más tiempo para pararte, observar y disfrutar del proyecto que has sacado adelante, y les pasará a toda la gente que emprende, cuando ya lo has conseguido, cuando has arrancado, cuando abres las puertas, esa sensación, eso es espectacular, es mágico. Y después tienes picos de trabajo donde dices esto no va a tener fin, pero vuelve a llegar la calma. Ser profesor es un trabajo que va a ser siempre así. Vas a trabajar con un equipo que no ha elegido estar contigo, sino que están allí por obligación, y que habrá gente a la que no le gusta hacer actividad física y les vaya a la clase amargado, y tienes que tener una habilidad psicológica para tratar con gente joven. Es que es un trabajo súper difícil, es que es mucho más difícil que la gestión, mucho más difícil que entrenar a alguien que decide que quiere que le mejores la vida. Es que es mucho más difícil, con lo cual quedarse con que solo es salario y solo son vacaciones y disfrute es un error total y rotundo. José Antonio, como docente universitario. Eso es medio. Es diferente, es diferente. También vale su perspectiva al final. Sí, a ver, yo a lo mejor casi nadie sabe que yo estuve 1 año siendo profesor de educación física en un instituto y lo dejé. Entonces, sí, tuve la suerte de ser profesor nada más terminar la carrera, a la vez que estaba trabajando en la consultoría, y lo dejé porque verdaderamente, creo que lo habéis dicho Sabrina y también Bruno, era tal estrés emocional para mí el intentar motivar a la gente. Yo daba clases en tercero y cuarto de la ESO a chicos y a chicas de 15, 16 años para que 2 días en semana simplemente viniesen con zapatillas deportivas y chándal, ya no hacer ejercicios, sino simplemente venir con zapatillas deportivas y ropa para poder hacer algo de actividad física.
que después de 9 meses y encima pues estaba muy a gusto con lo que aprendía y me desarrollaba en la parte de la consultoría, que decidí no seguir, ¿no? En la parte docente. Es decir, es tal complejidad, porque no solo hay que saber de ejercicio físico, de actividad física y de plantear una unidad didáctica, no, es que eso se da por dado. Para mí la tarea más compleja de un docente a nivel de secundaria o incluso de primaria, pero sobre todo de secundaria y bachillerato, es esa carga emocional continua en motivar e intentar hacer que personas que son habitualmente sedentarias, porque eso es lo que nos lo que se están encontrando, pues logren tener algo de estilo, un estilo de vida activo, saludable. No se pide, para mí ese es el objetivo, ¿no? Pero es muy complejo. Entonces, por eso, pues, aunque creo que es una salida totalmente la más tradicional de nuestro sector, de nuestros graduados, creo que es un trabajo muy complicado de abordar. Y la parte de docente no universitaria es que no tiene nada que ver, como estabais comentando. Además, y más cuando yo soy profesor en el grado de Ciencias de la Actividad y el Deporte, que es un grado que habitualmente se entra por vocación. Hay un porcentaje que, desgraciadamente, aumenta cada año, que no es por vocación, pero no tiene nada que ver. Yo doy una clase teórica, que tú, Pedro, lo sabes, incluso pues aún siendo teórica de las más, a lo mejor, más rollo, por así decirlo, pues hay gente que le gusta. Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Dice que tu asignatura es de las densas, pero la verdad que se hace amena. Gracias. Bueno, por seguir un poquito con todas las preguntas que hay, han planteado una también un poco interesante y a raíz de la charla anterior que ha habido con Evaristo Molina, y es sobre la digitalización de los servicios deportivos. ¿Creéis que es una moda pasajera o este modelo de negocio ha llegado para quedarse? No sé, yo creo que ha llegado para quedarse sin duda. Que yo creo que no hay operador que no esté desarrollando su plataforma de entrenamiento online conforme sigue trabajando para sobrevivir. Pienso, desde nuestra óptica en SmartFit ha llegado para quedarse y como una fuente alternativa de negocio. Genial. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No creo que sea una moda. También creo que ha llegado para quedarse, pero como comentaban antes Bruno y César, creo que las cosas hay que hacerlas bien y lo comentaba José también. Y creo que hay que dedicarle medios, hay que dedicarle inversión y desde las empresas, por lo menos grandes, tenemos que concienciarnos de que tiene que ser una parte a desarrollar, pero a desarrollar bien, con contenidos de calidad y dando la importancia que realmente va a tener en un futuro, que ya lo está teniendo y que va a tener en un futuro. Y si todos los sectores, la parte tecnológica ya tiene un peso muy importante, la nuestra va a ser exactamente igual. Entonces hay que darle mucho al coco y pensar cómo podemos llegar a nuestros clientes a través de esas plataformas, bien como un servicio complementario o como un servicio principal, que habrá mucha gente que decida hacer deporte solo con este tipo de plataformas. Así que creo que hay que ponerse en serio y luego contar con gente, no creo que tan experimentada, sino, me refiero a experimentada que lleve muchos años, sino gente que realmente controle mucho de este sector, ¿no? Y yo tengo un compañero que decía que para desarrollar esta parte estaba contratando a gente muy joven, porque al final es la que viene y ha tenido el móvil y el ordenador en la mano todo el día, y a mí me parece súper interesante, ¿no? O sea, captar ese tipo de personas que tienen la tecnología mucho más a mano que a lo mejor lo tengo yo, ¿no? Que vengo de una generación casi como la de ahora, ¿no? Pero un poquito más allá y no estamos tan acostumbrados a utilizar la tecnología en nuestro día a día. Así que sí que creo que será importante. ¿No, César? La verdad que es un nuevo universo, es para nuestra profesión. Lo primero que un entrenador puede entrenar a 100, 50, 200, porque al final puede tener un equipo de entrenadores detrás. Es una nueva profesión realmente. Un entrenador con una cara, con una comunicación buena, que pueda contratar y crear una empresa digital, evidentemente que va a suceder. Y no solo con servicios, digamos que generalizados, sino con servicios especializados e individualizados. Eso puede existir porque realmente, lo que hablábamos antes, hay mucha masa que no está realizando ejercicio físico. De hecho, en el ámbito de formación, al igual que tenemos Netflix, ¿no?, para ver series,
ya empiezan a salir, pues no quiero decir nombres, pero muchas empresas que están haciendo un trabajo de formaciones online, de pago por mes. Incluso nosotros pues hacemos formaciones que son completamente online, que ahora se vieron, digamos que promocionadas, ¿no?, por esta situación de COVID, pero nosotros formamos en torno a 80 personas durante todo un año, una vez cada semana, y lo hacemos de manera online. Entonces, que tanto para la profesión, para hacer entrenamientos, como para la parte formativa, es que no es que haya venido para quedarse, sino que va a ser un ámbito de proliferación y seguramente va a ser el 2.0, porque tenemos una masa a la que podemos llegar que es nueva, y que hay algo fundamental aquí, que es que no tiene que estar en tu entorno espacial. Puedo estar conectado desde cualquier parte del mundo y poder llegar a nuestros servicios de salud a... Joder, simplemente tenéis que ver las consultas médicas, ¿no? Las teleasistencias. Esto lo ha cambiado completamente. Ha venido para quedarse. De hecho, yo, para ser muy rápido, nosotros en este sector siempre hemos sido muy analógicos. No es cosa tuya, Vero, somos todos. Siempre hemos sido mucho más. Yo llevo mi libretita cuadriculada con mi boli, y es donde me acuerdo de apuntar todo, ¿no? Fuimos un sector y somos un sector súper antiguo, pero yo me acuerdo hace 8 años aproximadamente ya empezaron a haber plataformas de programación online donde se hacían programas para entregárselo a la gente, que se lo pudieran enviar al iPad, y todo el mundo decía, no, esto aquí no funciona, no, esto de este sistema no va aquí. Y me acuerdo de un tío muy grande, de hecho grande literal y metafóricamente, y estábamos en Granada y me dijo, Bruno, no te equivoques, la tecnología entra sin llamar. Y esa frase me la llevo conmigo siempre y tiene toda la razón. Es decir, no pide permiso para entrar, entra y punto. Y es justo lo que nos acaba de pasar, y a colación con lo que decía José, nos ha pillado a todos medio desnudos, no sabíamos cómo poder hacer, hemos hecho lo que hemos podido, y eso ha evidenciado más lo analógicos que éramos, y ahora todos estamos a marchas forzadas para actualizarnos, para hacer sistemas, y a base del ensayo-error vamos a intentar hacer cosas que no sabemos muy bien a día de hoy para qué las estamos haciendo, porque esto funciona muy así, ¿no? Hacemos porque todo el mundo lo hace. No sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, pero estamos seguros que progresivamente intentaremos encontrar el hueco, y esto, sin duda, ha llegado para quedarse. José Antonio. Sí, yo, por terminar, que estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Esa frase de Bruno ya se la he escuchado, y de verdad que cada vez que la dicen estoy totalmente de acuerdo. Y simplemente una sugerencia, y es que la tecnología debe estar al servicio, por lo menos yo lo entiendo así, de la gestión y de la propuesta que la dirección de la empresa haga, no al revés, que a veces se nos olvida e invertimos muchísimo tiempo de los recursos humanos en pro de la tecnología y no al revés. Es decir, que cuidado a veces con la tecnología, simplemente eso. Vale, perfecto. Bueno, antes de terminar, que me están diciendo que nos estamos pasando un poco de la hora, voy a decir el código del formulario, que es el 50505, ¿vale? 50505, que es un formulario para satisfacción y asistencia de la mesa, ¿vale? Y me gustaría, ya que no nos queda demasiado tiempo, que cada uno de vosotras dijeseis un titular o una breve conclusión sobre la perspectiva laboral que tiene que tener un egresado o una egresada en ciencias de la actividad física y el deporte para salir a este mercado laboral en el que vosotros lleváis tantos años participando y siendo referentes en ciencias del deporte. Así que, Sabrina, por fin. Pues mi reflexión es que elijas lo que elijas, que sea lo que te apasiona, y no tengas miedo a equivocarte. Hay mucha gente que está completamente de acuerdo. Verónica. Sí, la verdad es que después de Sabrina te quedas ahí. Bueno, yo diría que cada uno y cada una intentemos romper nuestro techo de cristal, y que aquello que nos guste, pues luchemos fuerte para conseguirlo, ¿no? Que con actitud, como hablábamos antes, y vocación se llega a todos sitios. Bueno, estoy de acuerdo con nuestros compis de Motion. Bruno, César. Yo solo quiero que os fijéis en nuestras siglas, ¿no? Bueno, en sus siglas, que es Emotion.
que es emoción y evolución del movimiento. Pero siempre diré lo mismo, y es mi frase desde que tengo 16 años y por lo que he decidido ayudar a los demás, y yo quería ser bufón de la corte para que los demás se riesen conmigo y fuesen más felices. Ahora lo intento mejorando la salud. La vida sonríe a quien la mira con una sonrisa. Romper los esquemas. No sigáis los caminos porque si no vamos... es una frase muy típica, ¿no? Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Pues es lo mismo. Es decir, cada día soy más amigo de los refranes, de las frases hechas, porque tienen toda la razón. No te quedes solo con lo que están enseñando. No digas que tu plan de estudios no te funciona. Aprende otra cosa y desarrolla otra cosa. Y como consejo de vida, no existe la seguridad. La seguridad no existe. La única seguridad que existe es que tú seas capaz de generar algo. En el momento que seas capaz de generar algo, eso es seguro. Todo lo demás no es seguro y lo acabamos de comprobar ahora, y que por lo menos nos sirva esto para darnos cuenta de que se abre una ventana enorme hacia todo lo que queramos hacer. Entonces, no tengáis miedo absolutamente a nada. Bien, pioneras. José Antonio. Después de estos cracks y estas cracks, pues a ver qué digo yo. Es que... Está siendo todo súper motivante. Sí. Simplemente, pues, puedo añadir que, aunque ya más o menos creo que también se ha dicho, es decir, que hay que salir de la zona de confort, eso está clarísimo, y que hay que tener iniciativa. Es decir, hay que ser emprendedor, tener iniciativa, porque esas son las cualidades que antes te hablabas un poco de las competencias que hay que tener ahora mismo para gustar al mercado, para tener éxito a nivel empresarial, ¿no? Entonces, sin miedo a equivocarse, salir de nuestra zona de confort, porque eso te va a hacer desarrollarte profesional y personalmente. Y nada más. Agradecer a todos y a todas que hayan también participado. Y ya está. Pues todos súper contentos de haber participado en esta charla. Os lo tengo que agradecer. Me lo habéis hecho muy fácil, la verdad. Estaba un poquito nervioso. Cuando me pasaron los nombres de la mesa estaba diciendo yo, ¿pero qué hago aquí? No entiendo por qué me toca a mí moderar esto. Pero bueno, que ha sido muy fácil. En nombre de la Asamblea Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, os agradezco que hayáis dedicado parte de vuestro día como empresarios, como trabajadores, para dar vuestra visión a los que van a salir o los que vamos saliendo al mercado laboral. Agradecer a todos los que nos están viendo y han participado con sus preguntas. Lamento no haber podido plantear todas a los ponentes y espero que todas estas iniciativas que está planteando la Asamblea Nacional pues se sigan llevando a cabo, que creo que dan una perspectiva a los estudiantes muy interesante de cómo es la realidad del panorama, que no es solo lo que nos han dicho en clase, que más cosas, ¿no? Recordar de nuevo el código, que es el 50505 para el formulario, así que por fin, rellenadlo todos y despedirnos aquí de la charla. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.